presentación de lo que es el tema de la práctica, que es primero es la construcción de la historia de vida, que yo hago la presentación, ellas toman atenta nota y si tienen dudas, al final de la presentación realizamos una ronda de preguntas. Bueno, Martica, lo mismo, pues para ti. Sí, señora, gracias. Bueno, ahí tenemos ya una coanfitriona que es la que nos está dando la palabra y nos está dando el ingreso a las personas que lo solicitan. Bueno, mis amores, entonces hoy vamos a hablar básicamente de la historia de vida como método autobiográfico y cuáles son esas orientaciones que vamos a dar para la construcción. Bueno, aquí vienen como unas frases donde nos habla de la importancia que tiene, nos sensibilizan más sobre la importancia que tiene la historia de vida en nuestro proceso como licenciadas, futuras licenciadas en educación infantil. Y dicen, todos cuentan la historia por las guerras en las viejas ciudades y por más que pregunto, nadie sabe describir la morada donde amasaba pan el panadero y su mujer hilaba. La historia que nos cuentan es historia de una que otra batalla, pero jamás nos cuentan que entre tanto el labrador sembraba y que segando el trigo de la vida, los jóvenes se amaban. Entonces, esto es aparte de una canción que se llama de la canción Ronda de las Viejas Ciudades. Y viene pues a empezar como a sensibilizarnos de lo que les digo, es la importancia que tiene la historia de vida en nuestro proceso de formación. Dice que la historia de vida es un método alternativo para describir y comprender la historia social a través de la reconstrucción de las experiencias personales. El ejercicio de la reconstrucción de la historia de vida permite adentrarse a la comprensión de los fenómenos sociales, los imaginarios, las instituciones sociales, como la familia, la escuela, la iglesia y las prácticas ejercidas dentro de ellas. Esto nos lleva pues a pensar en eso, que vamos a tener que hacer un proceso de retrospección, de irnos allá atrás en esas relaciones de familia, de escuela, de iglesia, cómo fueron esas prácticas de las cuales nosotras hicimos parte activa, esas prácticas pedagógicas que se llevaron en la escuela, en la familia, en la iglesia, cómo nos educaron, cómo eran, digamos, el tema de las normas, cómo eran las reuniones, cómo eran las celebraciones familiares. Entonces, es un proceso bastante bonito, atractivo, bastante interesante, desde que cada una se permita, digamos, la posibilidad de volverse un sujeto de investigación y también un sujeto investigador. Ustedes están haciendo las dos partes. Por un lado son las investigadoras, pero son las investigadoras de su propia vida. O sea, ustedes también están siendo investigadas por ustedes mismos. Dice que la historia de vida valora y otorga significado a las experiencias cotidianas traducidas en palabras, gestos, costumbres, rituales, experiencias sensoriales y emocionales como representación de la identidad cultural y personal del individuo inserto en un contexto particular. Esta historia de vida aplicada en la educación, entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros eso? Entonces dice que registrar el testimonio de esa historia de vida del futuro educador infantil permite desentrañar, o sea, permite ir allá al fondo de sus experiencias íntimas y reconocer aquellas vivencias que desde la construcción de sus primeros años de vida pues fueron importantes, marcaron su paso por la familia, por el contexto cultural, por la escuela, y es importante que vayamos allá, como dice, a esa parte de lo más profundo que a veces es dolorosa, a veces es muy dulce, a veces no lo es tanto. La historia de vida tiene un alcance importante en la formación del licenciado en educación infantil, ya que le permite identificar prácticas de crianza. ¿Cómo fueron esas prácticas de crianza
de sus familiares, de sus padres, desde su núcleo familiar, las primeras experiencias de formación institucionalizada y la incidencia de estas en acciones sobre su ser cognitivo, afectivo y social. Bueno, dice que la construcción de esta historia de vida les permite generar espacios de reflexión acerca de la importancia y la explicación de las experiencias infantiles de un individuo como impronta para su posterior constitución como adulto. Entonces, de identificar nosotros esas experiencias que para algunas fueron espectaculares, súper chéveres, para otras no tanto, pero de ahí nosotras nos llevamos la materia prima para nosotras como maestras, como adultos, ahora quizás como madres, ¿sí? En ejercicio nosotros vemos también, bueno, mi mamá desarrolló estas prácticas, algunas fueron digamos, dolorosas, de pronto la mamá que nos lastimaba, que nos pegaba, que nos castigaba. En esta historia de vida nosotras hemos llegado digamos, a identificar hasta procesos casi de abuso, ¿sí? De abuso sexual, de maltrato infantil. O sea, esto no es fácil adentrarse en esa infancia en la que nosotros fuimos pues partícipes, como les decía, protagonistas. Algunas personas vienen de procesos de desplazamiento, que tuvieron que emigrar de otras ciudades del campo por el tema de la violencia. O sea, han sido de verdad unas huellas que nosotros tenemos bastante significativas en nuestra vida. Desde un carácter sensible, el educador infantil se contacta con su pasado y reconoce el papel de los escenarios y figuras que acompañaron su desarrollo y tomar conciencia del papel y la responsabilidad que adquiere como formador, cuidador y sostenedor de las futuras generaciones a partir del ejercicio de las prácticas pedagógicas. Permítanme un segundo, por favor. Disculpen un segundo. Pensé que era, discúlpenme, que era de pronto una estudiante que no podía estar en la clase, entonces por eso le contesté. Bueno, continuemos acá. Listo. Entonces, dice que esta propuesta, la construcción de la historia de vida, está propuesta por fases que permitirán avanzar hacia el ejercicio, hacia el tejido de experiencias que rodearon al estudiante desde su etapa de concepción hasta los 5 años de edad, siendo este el ciclo vital reconocido por los psicólogos del desarrollo como primera infancia. Cada fase tiene un propósito de sensibilización y búsqueda determinando dónde se identificarán fuentes de información, instrumentos de recolección de información y figuras de representación gráfica de dichas reconstrucciones. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Que lo vamos a hacer por partes, ¿listo? Vamos a hacerlo en 3 partes que ya les voy a explicar parte por parte y que eso tiene pues el propósito de sensibilizar y búsqueda de información. ¿Cómo buscamos esa información? Pues a través de unos instrumentos de recolección. Profe, ¿cuáles son esos instrumentos? Pues es la entrevista, el análisis de documentos. Bueno, ahora miramos cómo hacemos eso. Y aquí viene la primera fase, lo que nosotros vamos a empezar a construir a partir de este momento se llama la fase huellas. Desde esta misma mirada ustedes deben realizar su trabajo final de práctica, que es su historia de vida. La deben presentar así, por fases, fase 1, fase 2, fase 3. ¿Listo? Entonces vamos a construir entre todas las fases huellas. Bueno,
En esta fase, el estudiante realiza una mirada retrospectiva, o sea, hacia su pasado, para identificar sus raíces, su herencia biológica, los miembros de su núcleo familiar en primer y segundo grado, las características temporales y contextuales que rodearon su recorrido vital desde los 0 hasta los 5 años de edad, retomando cada año como un capítulo, ¿sí? Entonces, primer año, segundo año, o 1 año, 2 años, 3 años, ¿listo? Como un capítulo o etapa o escala de sus experiencias infantiles. Entonces, aquí es importante reconocer varias cosas. Primero, que nosotros vamos a ir a hacer esa mirada desde la herencia biológica, o sea, tengo que construir, también les voy a mostrar, vamos a construir un árbol genealógico, vamos a identificar como esa línea biológica de, bueno, yo por qué fui maestra, quiénes en mi familia de pronto han sido maestros, quiénes eran mis abuelos, mis tíos, las esposas de mis tíos, o sea, tengo que mirar como por dónde, cuál ha sido como ese genograma, que creo que es que se llama, y ahorita también les aclaro ese nombre para mirar, bueno, de dónde, quiénes eran mis familiares, yo, como, por qué estoy acá en esto. Dice que en esta fase se realiza un proceso de introspección personal de carácter sensible e individual que incluso permitirá realizar procesos de catarsis a fin de identificar, sanar o reconciliar posibles vivencias dolorosas que marcaron en lo sucesivo su vida. O sea, no es solamente acercarnos a la información, sino es poder identificar y sanar y reconciliar esas vivencias dolorosas que tuvimos, algunas de pronto con nuestra maestra, con nuestro padre, con nuestra madre, ¿sí? Hay que mirar cómo nosotros logramos, como de aquí, este semestre, empezar como un nuevo camino, con menos carga, ¿sí? Libre de esos rencores, de esos dolores, de esas cicatrices, de esas heridas que nos haya podido dejar nuestro pasado. En esta fase 1, entonces empezamos reconstruyendo las experiencias de infancia. Para efectos de la recolección de las experiencias infantiles a través de la recuperación de la memoria, cada estudiante identificará diversas fuentes de información. ¿De dónde sacamos la información? ¿Se acuerda que les hablaba ahorita de recolección de información? Pues aquí nos están hablando de eso, que le permitirán extraer información sobre su pasado. Esas fuentes de información pueden ser los álbumes fotográficos, los documentos como los registros civiles, el acta de matrimonio, la partida de bautismo. Los objetos y pertenencias son fundamentales. Algunas tienen que el vestidito que le pusieron a él cuando nació, que los zapaticos que le han guardado, que los patines de no sé qué, que de pronto la maleta, ¿sí? Ese tipo de objetos y pertenencias que nos evocan esos bonitos momentos, pues son importantes. Las mamás en eso son muy juiciosas. Relatos de sus miembros familiares. No solamente voy a entrevistar a mi mamá y a mi papá si tengo la oportunidad, sino a mi abuela, a mi madrina, a la comadre, ¿sí? A las personas con las que tuve pues esa cercanía, y que alguna vez mi mamá se murió, mi papá se murió, sí, pero algún familiar debe haberle quedado, una abuela, un tío, alguien tiene que haberle quedado que tenga aproximación a esa historia. Y además estos objetos, por ejemplo, nos van a servir para el día del foro, porque también ya les estaremos contando de cómo son, pero tenemos que ir a buscar esos objetos que están por allá en el cuarto de San Alejo y rescatarlos. Dice que todos estos elementos le permitirán al estudiante contar con información suficiente para crear un mapeo de sí mismo y así poder representarlo en gráficas. ¿Listo? Esta fase se divide también en unas subfases o en unos subcapítulos. Este capítulo de huellas se divide en estos capítulos que se llaman raíces. ¿Listo? Se propone que el estudiante identifique
su procedencia y elabore un árbol genealógico donde relacione sus parientes de primero y segundo grado de consanguinidad dependiendo de la profundidad de la información que logre recoger. Y dice que, ¿cómo se hace eso? El estudiante, luego de hacer un proceso de búsqueda de información de su núcleo familiar, elabora de manera libre y creativa su gráfica de árbol genealógico. Entonces tenemos aquí en raíces, tenemos dos tareas. Una, pues es la construcción del árbol genealógico, que yo no tengo fotos de mis abuelos, que no tengo, pues, tratar de conseguirlas, si no las tiene, pues dibújelos a mano alzada, baje una foto de internet lo más parecida posible, ¿sí? Hoy en día hay muchas maneras de poder hacer eso. Entonces, en esta fase, lo que vamos a hacer en raíces se llama también, aquí vamos a hacer vamos a empezar haciendo como la historia de amor de nuestros padres, ¿sí? ¿Cómo comenzó esta historia de vida? ¿Cómo comienza su vida? Pues con la vida de dos personas que decidieron juntarse. Que yo no conozco a mi papá, bueno, no interesa, pero ese papá tiene un nombre y tiene una historia con su mamá. Una historia de amor, una historia de dolor, pero tiene una historia. ¿Listo? Le vamos a poner, permítame un segundito porque se me olvidó acá cómo es que se llama esto. Ya les presento. A ver si lo tengo por acá. Así. Entonces la historia de mis padres, ¿sí? En raíces va. ¿Quién es mi mamá? Entonces, si yo fuera, ¿quién es mi mamá y quién es mi papá? Entonces, empiezo contando la historia de Carmenza. Carmenza es una mujer oriunda de la ciudad de Mariquita, Tolima, ¿sí? Llegó a la ciudad de Acacías Meta porque sus padres tuvieron que desplazarse hasta estos lugares en búsqueda de un futuro mejor para su familia y sus hijos. Carmenza es hija de María Filomena y Luis Eduardo, una pareja casados hace tanto. Yo no me voy a poner a contar la historia de mis abuelos, tatarabuelos, no, sino ¿quién es Carmenza? ¿Quién es mi mamá? ¿Sí? Conoce a Edgar Morán de 20 años, 18 años de edad, en un viaje que realiza, ella estudiaba en Bogotá, y en un viaje que realiza a visitar a su mamá y a sus hermanos, Edgar se encontraba también visitando a sus padres, que eran vecinos, y por esta razón los presentan y desde ahí empiezan a conocerse y empieza sí, tengo que contar la historia de mis papás, tengo que empezar a preguntarle a mi mamá, y eso lo hago a través de una entrevista. ¿Cómo fue que conoció a mi papá? ¿Sí? ¿Cómo fue ese proceso de enamoramiento? Mi papá, ¿cómo hizo para conquistarla? O si mi mamá fue la que lo conquistó. ¿Dónde fue ese proceso? ¿Cómo fue? Le dedicaba canciones, le mandaba esquelas, le contaba, la esperaba, bueno, o simplemente fue una historia en la que mi mamá y mi papá se conocieron, se fueron a bailar esa noche, no sé qué, luego pues digamos que terminaron en pues la noche realizando pues su acto de amor, o bueno, como lo quieran llamar, y de ahí en adelante mi mamá no volvió a saber de mi papá, ¿sí? Mi mamá quedó embarazada, de esa noche mi mamá quedó en embarazo, el embarazo de mi mamá fue así, ¿sí? Tenemos que contar esa historia de usted, en qué posición está, de qué número de hermanos es, cuántos embarazos tuvo su mamá, ¿sí? Si usted la primera, la segunda, la tercera, si usted fue la bebé anhelada, si usted no fue, o sea, ese tipo de cosas las vamos a contar.
¿Listo? ¿Cómo fue su embarazo? No los otros embarazos, ahí no nos vamos a centrar. ¿Cómo fue su embarazo? ¿Fue normal? ¿Sí? ¿Fue un embarazo de alto riesgo? ¿Cómo fue cómo vivió la mamá ese embarazo? ¿De que le dieron antojos? ¿Qué esperaba ella? Acuérdense que de pronto las que somos mayorcitas, digamos, en esa época no había, no se hacían tantas ecografías o no sé, entonces mi mamá tenía ropa de niño, de niña, mi mamá pensaba que yo iba a ser un niño, ¿sí? Y los nombres, ¿sí? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue? ¿Nació por parto normal? ¿Por cesárea? ¿Cuánto midió? ¿Cuánto pesó? ¿Cuál fue la primera muda que le pusieron? Bueno, usted, ¿cómo se llama? ¿Cómo es su nombre? ¿Quién le puso el nombre? ¿Y qué significa su nombre? ¿Quién decidió ponerle a usted ese nombre? ¿Y quién le puso a usted, quién le puso el nombre y qué significa? O sea, si yo me llamo Franci, ¿por qué me llamo Franci? ¿Y quién me lo puso? O sea, mi nombre me lo escogió mi mamá y qué significa mi nombre. ¿Listo? Entonces en raíces vamos a hacer esta parte que les acabo de mostrar y que ya también les voy a compartir raíces. La historia de mis padres, ¿sí? Como un subcapítulo, el embarazo, mi nacimiento, ¿sí? Y lo que les decía, en ese tema también de mirar la familia, pues algo construyó el árbol genealógico. Bueno, estamos construyendo la primera fase que se llama huellas y de ahí estamos construyendo un capítulo o una partecita que se llama raíces. ¿Listo? Vamos todas hasta ahí. El segundo capítulo de la fase huellas, o sea, la segunda parte, se llaman experiencias infantiles, prácticas socializadoras. O sea, yo ya nací, ¿listo? Ya nací, ya pasó todo lo de conocerme, ya miré pues todo el tema de cómo fue mi embarazo, mi nacimiento, todo eso, ¿listo? Aquí vienen ya como las etapas de las experiencias infantiles, como dice el título, dice, y acá el estudiante hará un ejercicio de recuperación a través de la memoria de sus experiencias infantiles. Estas incluyen las relacionales y vinculares, sensoriales, prácticas dominantes, hábitos, juegos y aquellas que más marcaron su etapa infantil. ¿Cómo se construye esto? Dice que el estudiante construirá con la información obtenida en su línea de vida y su ecomapa representado gráficamente y revisar un ejemplo. O sea, en estas experiencias infantiles vamos a mirar cómo eran los juegos, los hábitos, usted qué hacía de esa etapa. Usted debe también indagar, bueno, mamá, nosotros qué hacíamos, si usted se acuerda, qué hacíamos en las noches, cómo nos reuníamos a comer, ¿sí? ¿Qué hacíamos los domingos? Íbamos a misa, íbamos al parque, íbamos a visitar a los abuelos, cuáles eran los hábitos, usted se bañaba todos los días, usted se peinaba, le cortaban las uñas, le embolaban los zapatos. En estos días hablábamos con mi esposo de que cuando estábamos pequeños, porque pues él y yo, digamos que somos contemporáneos, hablábamos de comprando unos tenis blancos. Le decía, no, es que a mí no me gustan los tenis blancos porque eso es enmugradísimo. Y yo le decía, y como que coincidimos, ¿te acuerdas que cuando estábamos pequeños había una vaina que se llamaba Griffin? Yo no sé si todavía la haya. Y claro, nos poníamos de la risa, sí, yo también engrifaba mis zapatos, mis tenis, porque tenía uno que ir con los tenis blancos, los cordones lavados, entonces le tocaba a uno, pues que eran tenis de tela, porque qué cuento de tenis de cuero, eso por allá en el campo, tenis de tela, entonces se enmugraban mucho y no se alcanzaban a secar para la siguiente clase, entonces uno los limpiaba bien un poquito y échele grifo. Entonces ese tipo de
de prácticas y de hábitos, ¿sí? ¿Cómo fue que la mamá nos enseñó a dormirnos, a qué horas, a alistar la maleta, a comernos todo, ¿sí? A llevar las onces, ese tipo de cosas, de juegos, de prácticas dominantes. Decían, por ejemplo, en las historias de vida han salido, por ejemplo, mi mamá iba a trabajar y ella llegaba a recogerme, o ella mi abuela me recogía, pero mi mamá pasaba todos los días a recoger, me llevaba, me revisaba. Entonces, eso es lo que vamos a mirar en estas experiencias infantiles. ¿Cómo fueron esas experiencias suyas? ¿Qué hacían en familia? ¿Qué hacían de pronto? Lo que le digo, hablar de hábitos, de juegos, como en esa etapa de su infancia, ¿sí? Y cómo eso le marcó a usted, cómo le marcó a usted para su vida. ¿Listo? El siguiente capítulo, subcapítulo de la fase 1, de la fase huella, se llama línea de vida. En este apartado, el estudiante hará un ejercicio de recuperación a través de la memoria de sus experiencias. Ay, no, eso ya. ¿Listo? Perdón. Sí. Entonces acá viene el ejemplo de la línea de vida, ¿sí? Mire, por ejemplo, por favor, ponemos en silencio los micrófonos. Entonces acá dice, este gráfico puede elaborarse tan creativamente como se desee y debe reunir todos los acontecimientos más representativos del ciclo vital de los 0 a los 5 años. Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá dice el despertar de la vida. Mire, tiene las huellitas que la sacó de su registro civil. Acá, mire, tiene mis primeros pasos en 1989, o sea, el año dio, eso es importante, a qué edad caminó, a qué edad gateó. Entonces, mire lo bonito que lo hace. Mi primera escuela infantil, entonces, acá está el ingreso en 1994. Y mire, acá a mí también me bautizaron súper grande. Allá la bautizaron en 1995, o sea, tenía como 7 años cuando la bautizaron. Ahí también me bautizaron como de 5 años de edad. ¿Listo? Y viene el ecomapa. O sea, ustedes deben construir esta historia, esta línea de vida. ¿Listo? Esta línea de vida debe ir construida lo más creativa posible. O sea, la pueden hacer en una cartulina. En esta semana les mandé un material que encontré en Facebook para hacer este tipo de actividades bien bonito. Bueno, esa la pueden presentar en físico y lo que hacen es tomarle una foto y anexarla a su trabajo final. Bueno. Ay, permítame un segundo. Es Ferchito. Y con el trabajo que nosotros, con todo lo que nosotros vamos recolectando, pues vamos a construir un ecomapa. Aquí está el ejemplo del ecomapa. Entonces, un ecomapa tiene que ver, acá se representan las relaciones que el estudiante estableció con las instituciones o agentes de socialización de primera infancia, de socialización primaria como la familia y secundarias como la escuela y la iglesia. Los rangos vinculares con su red de pares como amigos, compañeros, vecinos, compañeros de juego, las instituciones de salud, o sea, ¿qué tiene que ver una institución de salud con mi vida? Porque yo tuve cuando pequeña una enfermedad, tuve, no sé, una enfermedad delicada, asma, y tenía que estar yendo y viniendo a las instituciones, o mi mamá tuvo esta enfermedad y entonces la institución de salud para mí es muy representativa en esta etapa porque fue pues algo con lo que estuve muy relacionada, agentes educativos o cuidadores. Dice que el ecomapa tiene unos valores de referencia que deben tomarse en cuenta para calificar el grado de conexión con cada vínculo anteriormente mencionado. Entonces acá tenemos medios de comunicación, educación, recreación, religión o creencias, salud, trabajo, amigos, ¿sí? Como los medios de comunicación para nosotros. Acá están las conexiones, fuerte, débil, estresante,
flujo de energía y recursos. Entonces, por ejemplo, para esto, en los medios de comunicación, tuvo una conexión fuerte, porque de pronto, porque acuérdense que a nosotros, bueno, a las de mi edad, por ejemplo, a las personas, a nosotros los papás nos ponían a ver el noticiero, o sea, nos sentábamos en familia a ver el noticiero, ¿sí? A ver algunos programas que eran más educativos. Había un programa que se llamaba Naturalia, que le enseñaba a uno todo lo del mundo de la naturaleza, no sé qué. Había otro programa que se llamaba Revivamos Nuestra Historia, que nos contaba toda la historia de nuestra todo el proceso de libertador y todo eso. ¿Listo? Acá con amigos, entonces hay que mirar como por qué. ¿Listo? Esto, pues, digamos que la idea es irlo realizando. Hoy nos van a quedar muchas dudas, pero también en clase las podemos solucionar. Hasta ahí vamos a construir la fase número 1. Yo hoy no les voy a hablar de la fase número 2, que se llama mediaciones, ni de la 3, que se llama construyendo caminos, porque formarían un sancocho. ¿Listo? Entonces es importante, mire acá, por ejemplo, vemos, bueno, acá nos hablan de la importancia de hacer las cartografías del cuerpo. Los mapeos corpóreos son estrategias propicias para el reconocimiento de sí y el ejercicio de reconstrucción y posterior de construcción de vivencias del pasado. Es deseable que se inicie con una actividad previa que estimule, pero sobre todo que dé sentido al ejercicio, entendiendo que más que una recuperación de sucesos históricos vitales, es un despliegue de emociones y sentimientos que conllevan a ejercicios de reflexión profunda. ¿Listo? Aquí está lo que les hablaba del mapeo corpóreo. Miren estas bellezas, miradas retrospectivas, lo ya vivido, reconstruir para deconstruir, reconocerse, entenderse, posicionarse, navegar por lo vivido para comprender de dónde hemos vivido. Y la visión prospectiva es el porvenir, hallar la misión de vida, trazar nuevos rumbos, caminos, sendas. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, y la visión prospectiva, que será lo que construyamos también cuando hablemos de construyendo caminos, es hallar la misión de vida, trazar nuevos rumbos, caminos y sendas, porque no nos quedamos con el pasado, sino que reconocemos también cómo nos proyectamos nosotros como docentes, cuál es esa escuela soñada, cómo es la educación que nosotros queremos, ¿sí? Mire acá unos ejemplos de la cartografía del cuerpo, conectar con la misión, consigo mismos, con el mundo. Y bueno, de eso se trata. Como les digo, no es una actividad solamente de recolectar esa información, sino de sensibilizarnos y de reconocernos y de sacar de ahí lo mejor de nosotros, ¿sí? Para podernos proyectar hacia el futuro. O sea, puedo venir a desconocer mi pasado, tengo que saber de dónde vengo para saber hacia dónde voy. ¿Listo? Entonces, profe, qué como pena. tarea, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, por favor, apaguemos los micrófonos para concretar pues esta noche. Entonces, vamos a construir la primera etapa de nuestra historia de vida, que se llama huellas. ¿Listo? En esa etapa vamos a construirla en tres subcapítulos. En 3 fases o subcapítulos. Una, reconstruyendo las experiencias de infancia. ¿Listo? 2, raíces. No, mentiras. Espere porque estoy mal.
En la fase 1, no. Empecemos desde raíces. Bueno, la primera parte de nuestra fase, venga, yo tomo nota acá porque después les damos un sancochito. Entonces, en la primera parte vamos a hacer la fase, la parte de raíces. Ahí es donde venimos a hacer la construcción de la historia de nuestros papás, venimos a hacer el árbol, entonces historia de amor de nuestros padres, la historia de nuestros padres, no le pongamos de amor porque no lo sabemos. ¿Listo? La historia de nuestros padres, la historia de nuestros padres, ahí viene el embarazo, o sea, el embarazo de mi mamá, mi embarazo, mi nacimiento, y viene ¿cómo les dije que se llamaba? El árbol genealógico. A ver, ¿qué se me hizo? Tentaciones. Listo, el árbol genealógico y el ecomapa genealógico y el ecomapa. Bueno. Profe, qué pena una pregunta. Dígame. ¿Qué es el ecomapa? El ecomapa es lo que acabé de mostrarles. Bueno, permítame un momento. Entonces aquí es el árbol genealógico, el ecomapa, ya les explico, y la línea de vida. Todo eso va en esta primera etapa. Bueno, voy a volverles a mostrar el ecomapa, ¿bueno? Listo, muchas gracias, profe. Listo, no hay problema, tranquilas. La idea es que nos vayamos con toda claridad de lo que tenemos que hacer. Bueno, este es el ecomapa. Mire, el ecomapa es un gráfico, ¿sí? Eso solamente es un gráfico donde se representan las relaciones que ustedes establecen con las instituciones o agentes de socialización primaria, que es la familia, y secundarias como la escuela y la iglesia, y los rasgos vinculares con su red de pares, amigos, compañeros, vecinos, compañeros de juego, etcétera, con instituciones de salud, con agentes educativos o cuidadores. El ecomapa tiene unos valores de referencia que deben tomarse en cuenta para calificar el grado de conexión con cada vínculo anteriormente mencionado. Entonces, aquí, por ejemplo, están las relaciones que esta persona que realizó el ecomapa tuvo con medios de comunicación, educación, recreación, salud, trabajo. ¿Eso de dónde salen como estas categorías? Pues de toda la investigación, todo lo que usted escribió, que usted vivió en esa etapa de los 0 a los 5 años. Por ejemplo, la importancia que tuvo la escuela, la iglesia, el hospital, qué relación tiene en el hospital. Nosotros les entregamos, yo creo que yo tengo el formato de Comapa y se los puedo entregar para que ustedes lo vayan revisando y vayan mirando si les funciona, si ese Ecomapa les sirve, que Ecomapa, ¿listo? Ecomapa familiar, yo voy a tener por acá el formatico, voy a tratar de buscarlo y miramos, como les digo, qué relación tiene, por ejemplo, el centro, lo que les decía, la institución de salud, llámense hospital, centro de salud, la iglesia, los amigos, el trabajo, de pronto los abuelos, ¿sí? ¿Cómo fueron esas relaciones vinculantes con ellos? Si fueron fuertes o débiles, si fueron pues importantes para ustedes. Nosotros nos vamos a proponer ahorita con la profe Marta de buscar un formato que a ustedes les sirva, que lo puedan de pronto llevar a cabo, que sea más sencillo de trabajar, bueno, para entregárselos en la tutoría 1. Profe, ¿Listo? hay 3 Señora. personas con mano levantada. Karen Joana Caballero.
Permítanme un segundo, por favor. Listo. Karen, Profe, muy buenas noches. buenas noches. Tengo una inquietud, es que se me entrecortó un poquito la llamada. ¿Será que tú me puedes aclarar bien cuáles son las fases en las que tenemos que iniciar a hacer el proyecto de vida? Tengo acá, alcancé a apuntar lo que es raíces, que tú nos dices que es la historia de nuestros padres, de Sí. cómo se conocieron y demás. Sigue la de reconstruyendo las experiencias de infancia. Sí. Y la última no la alcancé a escuchar, profe. ¿Tú me podrías decir cuál es, por favor? Línea de vida. ¿Listo? Tenemos raíces. Espérame. Miramos. Raíces, experiencias infantiles sería la 2. Acá tengo. ¿Sí? La 2 sería experiencias infantiles. Sí. Que en esas experiencias pues van todo, dice que en estas experiencias se habla sobre todo lo que fueron las prácticas dominantes, los hábitos, los juegos. Y pues aquellas que más marcaron su etapa infantil. Bueno, ¿cómo se construye esto? Dice que el estudiante construirá con la información obtenida su línea de vida y su ecomapa. Aquí en esta, perdóname porque yo lo había puesto en la anterior, aquí en esta va el ecomapa. El ecomapa va en el segundo capítulo y la línea de vida. O sea que ustedes acá construyen un texto. Yo voy a tratar de buscarles en un momentico. Dejemos solamente esta etapa de huellas con estas dos fases. Raíces, capítulo, digamos, no hablemos de porque esta es la fase de huellas. Entonces dividámoslo en dos subfases, que una es raíces, donde va la historia de nuestros padres, mi embarazo, mi nacimiento, el árbol genealógico, hasta ahí. Y la segunda, la otra etapa sería experiencias infantiles, ahí va el ecomapa y la línea de vida, para que nos quede claro esta primera fase que vamos a construir. ¿Listo? Sí, profe. La otra mano es de Jessica Noemi Villalba. Jessica Noemi. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo dos preguntas. Una, digamos, la primera etapa, ¿se hace, se tiene que presentar o se va haciendo y se presenta ya lo último? No, ya les voy a hablar de eso. Bueno, vamos a hablarles si es que cada fase se va construyendo paso a paso. Entonces vamos a darle, bueno, la profe Marta les da la fecha para la entrega. Creo que es la misma, Martica, es en la tutoría 2, ¿cierto? La primera fase la entregan en la tutoría 2, ¿sí? Sí, señora, sería la tutoría 2 según la semana que cada grupo tenga su clase. Listo. Entonces, en la tutoría 2 nos deben hacer entrega de este primer, eso lo van a construir como un libro. La idea es que ustedes construyan un libro con su historia de vida, ¿sí? Entonces, en la primera parte nos van a entregar la fase huellas con estas dos subfases que son raíces y experiencias de vida. Que sea un libro bonito, un libro creativo, un libro que sea, pues, imagínense que es el libro sobre su vida, que es lo más importante que ustedes tienen, es pues la vida de cada una de ustedes. O sea, si yo no me amo, si yo no me valoro, si yo no me respeto, pues nadie lo va a hacer. Entonces es el momento de que yo me ubique y empiece la construcción de ese libro. ¿Listo? Eso lo vamos a entregar en físico. ¿Listo? Vamos a entregar la primera parte. Todas van a ser en físico. Entonces lo vamos a hacer no lo vamos a hacer de pronto ahorita como
un documento de investigación formal con portada y contraportada y no sé qué, porque pues queremos disfrutárnoslo un poco más y hacer las dos cosas sería bastante dispendioso. Entonces vamos a hacerlo, si Martica está de acuerdo, que hagan solo la parte creativa, no la parte, digamos, formal de documento de investigación, sino que hagamos la parte creativa con cada una de todas estas partes, pero que ya lo presente de manera de libro. Recuerden que un libro pues tiene igual una portada, tiene pues una biografía, qué bonito que nos escriban sobre esa autora de ese libro, ¿sí? En este momento, quién es esta escritora. Profe, disculpa, te interrumpo. Se escucha mucha interferencia, profe. ¿Interferencia? Bueno, permítame un segundo, por favor. Escucho a Natalia. Natalia, espérame, yo me salgo y vuelvo y pues ingreso porque de pronto es mi red. Un segundo. Es que no es de tu micrófono, es como que cuando Diana activa el micrófono de ella, donde está, hay mucho ruido. Porque contigo, pues yo por lo menos escucho bien. Creo que es cuando Diana activa el micrófono de ella, es que se escucha bastante ruido. Bueno, listo. Natalia. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien. Profe, yo tenía como dos preguntas así como suelticas. Bueno, la primera ya me la respondiste, o sea, para hacer estas dos fases de la historia, digamos, uno lo puede, tú dices que lo hacerlo de manera creativa. Para mí, ¿qué es creativo? Digamos, por ejemplo, para mí creativa es, digamos, un ejemplo, hacer en hojitas y hacerla, irás planteando la historia en hojas, irlas decorando, poniéndole, digamos, muñecos, no sé, me invento cosas así. Hay, digamos, como esa opción de presentarla, digamos, pues yo sé que es como un trabajo, ya estamos como en una etapa más formal, pero pues, digamos, me surge como esa inquietud. Digamos que cuando hablamos de creatividad es que lo pueden hacer como lo quieran hacer. Nosotras no lo pueden hacer en papel, de pronto normal, ponerle, no sé, recortado, como de tipo esquela, le pueden poner lo que ustedes quieran de decoración, lo pueden hacer en papel reciclado. Hay niñas que lo han hecho, por ejemplo, en papel como envejecido, ¿sí? Lo pueden hacer en cartón, como ustedes quieran hacer su libro de su historia de vida. Pueden utilizar el material que quieran, pueden hacerlo con foam y le pegan ahí la carta, o sea, como ustedes lo quieran hacer. Bueno, lo importante es que sea un libro que se va a ir alimentando durante este semestre, o sea, que en esta fase y que en la fase siguiente le van a poder meter las otras hojitas de la siguiente fase, que es mediaciones, y la última fase que será, o sea, nosotras nos vemos por ahí en unos 15 días para darles las indicaciones de la segunda fase y luego para la siguiente, que será la tercera, y que ustedes puedan meterle ahí en su libro la última, pues cada una de las fases. Yo no tengo ninguno acá pues en físico de lo que he revisado, pero sí, la idea es que ustedes se den la posibilidad, como les digo, lo pueden hacer en cartón, cartulina, en el material que ustedes quieran, pueden hacerlo en papel reciclado, o sea, en papel, en hojas blancas normales. Nosotras, digamos que sí les valoramos la creatividad, pero más allá de eso es como el ejercicio de escritura, porque sí deben sentarse a redactar un texto narrativo donde ustedes cuenten cuenten esa historia, ¿sí? Una historia bien contada. Tienen que tener pues presente las normas de ortografía, las reglas de ortografía, ¿sí? La redacción, todo eso lo tienen que tener, que a veces creemos que porque es un libro creativo, entonces lo hacemos de cualquier manera, y no, la idea es que contemos pues esa historia nuestra bien contada. Entonces, no te preocupes que no hay, digamos, un ejercicio, un lineamiento que sea de tanto por tanto, que no pase de tanto, que las hojas sean, pues, ¿cómo se llama?
hojas en pergamino, con tinta china. No se trata de eso. Se trata de que ustedes hagan el ejercicio bonito, el ejercicio puntual. Que si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer a mano. Si ustedes quieren ir escribiendo, imprimiendo con letra, pues bonita, con letra, tipo de letra determinada, lo pueden hacer sus hojas en computador, las recortan, las pegan en una hoja de esto, o sea, no hay problema. Ni le estamos diciendo que sea a mano, ni que sea en computador, ni que sea así, sino como les quede bien, como les quede mejor. Bueno, como ustedes lo quieran hacer. Ok, profe, otra pregunta que te iba a hacer. Digamos lo que estamos viendo digamos lo que hay que hacer del libro, esa información, ¿la encontramos en la plataforma o es ya más que todo como lo que tú nos estás planteando en este momento? No, pues yo voy a tratar de subirles. Lo que pasa es que tengo un problema con la plataforma y es que no me ha dejado pues subir algunos cursos. No sé qué me pasó esta vez, pero pues he tenido como la dificultad ahí para hacer eso. Entonces, pues por eso estamos como acá. Y si tienen alguna duda, pues también nos pueden hacer. Pero vamos a tratar de subirles pues la presentación. Yo les mando ahorita la presentación al grupo y se lo mando a la profe Marta. Creo que ella ya la tiene para que se las comparta y ya, sería como eso. Pues ahí no hay como mayor, digamos, más que profundizar, sino de pronto aclarar ya desde la interacción, pues las dudas que ustedes tengan. Pero pues, digamos, más documentos y eso no habría, pues, como para subirles y eso, solamente la presentación y ya. No sé si eso te quede, pues, claro. No, sí, profe, ya, con eso es suficiente. Muchísimas gracias. Sí, Bueno, sí, gracias. de todas maneras, pues para los grupos así, yo pues no esté, digamos, compartiéndoles. Si en algo yo les puedo colaborar para el grupo La Profe Marta, si tienen alguna duda y yo les puedo colaborar, pues con mucho gusto me avisan y yo pues con mucho gusto voy, paso en un momentico y miramos cómo solucionamos dudas. Listo, Claudia. Buenas noches. Profe, Hola. en ese orden de ideas está esto que tenemos que hacer, la construcción del libro, toca empezarla y llevarla para la primera tutoría. No, para la tutoría 2, la primera fase que se llama huellas. Sí. Bueno, porque es que miren los tiempos, o sea, de verdad yo quisiera darles mucho más tiempo porque pues yo sé que es un proceso anexo a todo lo que ustedes hacen para el encuentro. O sea, para el encuentro preparan una exposición, hacen lecturas, no sé qué, esto es un proceso anexo. Quisiera darles en serio mucho tiempo, pero tenemos el tiempo tan medido que para la tutoría 2 hacen la fase 1 de la fase huellas, ¿sí? Para la tutoría 3 hacen la segunda fase que se llaman mediaciones, o sea, en 15 días deben hacer la segunda fase. Creo que esa ya es más cortica. Y para la tutoría 4 hacen la tercera fase que es construyendo caminos, o sea que vamos con el tiempo súper medido y es que no tenemos más porque ya se acabó. En la quinta tutoría ya miramos lo de la práctica con el niño, todo el tema de los formatos que la profe también ya les entregó y que yo pues también les voy a entregar, los formatos de caracterización del niño, todo lo que tengo que hacer del desarrollo del niño lo hago para la quinta tutoría. O sea, tenemos el tiempo súper medido. Y lo que les digo, yo quisiera darles pues más tiempo para que ustedes tuvieran también como la esta de relajarse, de no sé qué. Entonces, de tener el tiempo de investigar, de buscar, infortunadamente no tenemos el tiempo. O sea, hablando desde
de la realidad de las fechas no nos da más el tiempo. O sea, nos toca correr un poquito a hacer fase 1 para la tutoría 2. Fase 2, como les decía, para la tutoría 3, fase 3 para la tutoría 4. En la tutoría 5 tenemos lo de lo del niño y el desarrollo del niño y el foro. Entonces vamos a estar súper medios. ¿Listo? Jessica. Profe, tengo otra pregunta. Digamos, en la tutoría 2 que nosotros ya teníamos de este sábado en 15, ¿tenemos que llevar solamente el formato o ya tenemos un ejemplo? Yo lo voy a hacer en un folder y lo voy a decorar de FOMI. ¿Te tengo que llevar eso o solamente la información que va adentro? No, que ya tienes que tener la construcción de la primera fase. ¿Listo? Ya tienes que tener la construcción de todo el primer capítulo de tu libro, ya lo tienes que tener construido. Bueno, y voy a ir buscando. Y también, digamos, lo que yo digo, ya hice mi árbol genealógico, todos los raíces, y también tengo que llevar ya dónde lo voy a meter, porque si voy a decorar un folder en familia tengo que tenerlo hecho, o eso puede ser de último. Eso puede esperar, pero eso puede esperar. Digamos que eso no es tan urgente porque eso lo pueden construir en todo el resto de la práctica, bueno, pero sí, pues obviamente llevar la portada, bueno, sí, pero lo otro no. Voy a mirar si acá tengo una fase de huellas medianamente presentable. A ver, les voy a compartir rápidamente acá digamos, compartir no quiere decir que es como una ideita, ¿sí? Un aterrizaje ahí a lo que más o menos debemos hacer. Esta es una que encontré, pero no sé si esta esté bien hecha o mal hecha, pero para que ustedes vayan mirando cómo estas se recibían de esta manera porque estábamos en la virtualidad. ¿Listo? Creo. Entonces, mire, aquí viene la historia de mi vida. No sé si será el primer semestre. No, esta es de la vez pasada, del año pasado. ¿Listo? Entonces acá viene, mira, mi raíz, mis padres, los avances por edad. ¿Se acuerda que lo hablamos ahorita? Entonces, mira, ella habla de sus abuelos maternos. ¿Listo? Sus papás, cómo empezó todo, dice, todo comenzó un 25 de diciembre de 1984, en donde mi mamá, Claudia Párraga, estaba festejando en casa con la familia y amigos, en la cual estaba mi papá, César García. Ellos ya se conocían y hablaban mucho. Ella no tiene fotos, ¿sí ve? Pero puso unas foticos ahí, ¿sí ve? Ellos decidieron mantener una relación a escondidas de mi abuela, ya que mi mamá tenía 13 años y mi papá 20. Ellos todo lo mantuvieron en secreto, se veían y se llamaban como amigos hasta que al pasar de 2 años mi papá se fue a prestar servicio militar a Barranquilla. Mira, ahí se consiguió una foto del papá. Él constantemente le escribía a mi mamá mediante cartas, las cuales le hacía llegar con un amigo que lo visitaba, o cuando podía realizar llamadas marcaba el teléfono de la casa. Miren, ahí agrega una fotico. Al cabo de 10 años, en 1994, mi mamá quedó embarazada de mi hermano mayor, lo cual el embarazo y nacimiento transcurrió bien y decidieron llamarlo William Andrés. Mira la foto de William Andrés. Al pasar 3 años, mi mamá quedó nuevamente embarazada de mi hermano del medio, el embarazo y el nacimiento transcurrió, decidieron llamarlo César Alejandro. Después de 3 años, mi mamá quedó embarazada de mí y nunca se enteró hasta tener 6 meses de embarazo. Todo transcurrió bien. Después de enterarse de la noticia, a mi papá le dieron muchos antojos, mareos y náuseas. Mi mamá no presentó ninguna y todo fue muy bien. ¿Listo? El 22 de diciembre del 2000 nací en la clínica Soacha. A mi mamá le hicieron cesárea, ahí estaba el escrito. Todo salió muy bien. Pesé tanto, medí tanto, salimos el día 23 de diciembre y nos fuimos para la casa a pasar la primera Navidad juntos. Decidieron colocarme Sandra Viviana. El origen de mi nombre es Sandra porque un primo que mi mamá quería mucho le dijo que ese nombre le gustaba, y Viviana por mi abuela materna, ya que era la primera nieta mujer. Ahí vienen las fotos.
Lo más curioso es que somos 3 hermanos, hijos del mismo papá, y ninguno tiene el apellido. Mi abuela nunca dejó que nuestro papá nos colocara el apellido y que respondiera por nosotros. Así que todos 3 somos Párraga Vargas como mamá. Avances de los 2, dalos, ¿listo? Entonces, ahí se van haciendo como a la idea de cómo van a ir construyendo esto. Si quieres, yo les mando las que tengo, pues para que ustedes pues tengan ahí como el ejemplo, lo que les estoy diciendo. Miren el árbol genético. ¿Listo? Miren cómo le quedó de bonito. Y aquí le falta la línea de vida y el ecomapa. ¿Listo, chicas? ¿Les sirvió? Gracias. Sí, profe, muchísimas gracias. Si puede compartir información, sería genial. Bueno, pues la idea, como les digo, es que nos sensibilicemos, que hagamos este proceso de indagación, de búsqueda de información, que tratemos pues de lograr recolectar pues, la mayor cantidad de posible información, que identifiquemos que esto es importante para nuestra carrera porque es el punto de partida, ¿sí? Los mismos, que somos, pues, como les decía, el ser más importante. Y que, pues, como proceso de investigación, tiene, pues, digamos que unos momentos, ¿sí? Que es la indagación, la búsqueda de información, la recolección, el análisis, porque yo también analizo la información que voy recolectando. Bueno. Ok, profe, gracias. Bueno. Pues eso era pues lo de la asesoría. Pues miremos a ver entonces cómo nos va con ese proceso. Como les digo, tienen que sentarse a reescribir. Permítanme un segundo, miramos acá una información que necesito y ya. Permítanme un segundo, por favor. Ya. Entonces estamos que nosotras tenemos asesoría, nosotros tenemos nuestra tutoría 2, la tenemos en mayo, con ustedes en mayo, ¿qué nenas? Mayo, a ver. 13. Creo que mayo 3, profe. ¿Mayo qué? Conmigo, la de mi grupo. 13. No, como en mayo 13, sí. Y el grupo mío sería en mayo 6, profe. Exactamente. Entonces ya voy a poner acá, Martica, creo que ya nos había puesto esa información. Martica, yo no sé qué se nos pase ahí. Si quieres, tú les vas contando lo del microforo, mientras yo grabo acá en mi celular de la fecha de la entrega. Bueno, el microforo lo vamos a hacer en la tutoría 5, que es un encuentro que queremos proyectar con la profe Francia, donde vamos a unir los 2 grupos, ¿cierto? Grupo 1 y grupo 2 de este primer semestre. Y queremos que en ese encuentro lo planteamos como una especie de feria donde ustedes van a hacer una exposición de lo que ha sido su práctica y allí va a estar también lo que es el proyecto de vida. Entonces nosotras lo estamos pensando y estructurando para que sea entre un horario de 12 a 2 de la tarde más o menos. Igual vamos a revisar las dos para acordar si es en la primera semana o en la segunda, según como más de pronto nos favorezca también con los compañeros que tengan clase ese día, porque estaríamos tomando clase de alguna o de la jornada antes de la 1 o si el grupo tiene jornada después de las 2. Pero eso lo vamos a coordinar. La idea es que va a ser un encuentro muy bonito donde van a estar los 2 grupos, vamos a hacer las exposiciones y pues la profe Francis da una idea muy bonita y es hacer como una actividad de integración, de socialización y pues cerrar como con un compartir. No sé ustedes qué opinen, porque siempre seríamos más o menos casi 60 personas. Entonces, como un compartir para hacer ese cierre de la primera actividad de investigación y pues más por el tema, ¿no? Que es proyecto de vida y el tomar como base esa sensibilización para
ejercer nuestra labor docente como maestros. Bueno, entonces, pues eso lo vamos cuadrando. Gracias, Martica, por el aporte. Eso lo vamos cuadrando, pero sí, digamos que la idea es que sea un microforo donde mostremos lo que hicimos en nuestra práctica, pero que sea algo más, digamos, más activo, ¿sí? Más participativo, porque pues en un principio yo les había propuesto a mi grupo que fuera como, digamos, la presentación de las diapositivas, porque luego con este material le hacemos unas diapositivas. Entonces ahorita que nos reunimos con Martica, dijimos, no, hagamos como un foro feria donde preparen por CIPAS un stand, entonces la una de pronto muestre su ecomapa, la otra muestre su álbum, su árbol genealógico, también van a hacer una carta a la maestra. Entonces qué bonito que tengamos como ustedes tengan, por ejemplo, de pronto la maleta, los zapatos, no sé, como que sea un stand donde vayamos y mostremos el trabajo realizado, que es bien importante y bien significativo. Vamos a compartirlo, también vamos a tratar de integrarlas a las estudiantes de noveno semestre, que me parece un ejercicio súper hermoso, que ustedes tengan la posibilidad de mirar y proyectarse también, y que ellas también tengan ese ejercicio de retrospección, de mirar cómo fue que ellas empezaron su proceso. Entonces me parece que es digamos, una dinámica bien bonita, que ustedes puedan proyectarse, ya les cuenten también cómo fue todo su proceso en la carrera, y que ellas también se regresen a mirar de dónde fue que ellas partieron en toda esa historia, porque pues ellas ya están terminando carrera, perdón. Entonces vamos a trabajar desde esas miradas, a ver cómo nos va en el ejercicio de la educación. Es cambiando, es probando, es mirando, y pues la propuesta con nosotras siempre será más desde lo práctico, desde lo que de ir a hacer un ejercicio que sea poco significativo, cosas que ustedes se lleven en su corazón, y cuando estén en décimo diga, uy, a mí no se me olvida que en primer semestre hicimos esto y esto, y que la pasamos súper chévere, que hicimos aquello, que pudimos pues aflorar todas esos sentimientos y esas emociones. Bueno, mis amores, pues creo que no es más. No sé si tengan algo más de duda. Aquí, yo no sé si Carolina Molano, yo le veo como una cosita ahí amarilla, no sé si sea que quiera hablar, o Claudia Natalie Vélez, también le veo una cosita ahí amarillita, no sé si quieran hablar, o ya podamos cerrar pues este tema. Como tarea, pues para mí me queda enviarles pues estos ejercicios de fase de huellas que recogí, que tengo, que como les digo no significa que estén bien, solamente que pueden usar como un referente para su construcción, para la construcción de su historia de vida. Entonces es por ese lado más que se los mostraría, que sería, pues, como les digo, como para que digan, es así, yo me lo estaba imaginando, yo también lo puedo hacer así, no, pero no, yo me lo he imaginado de esta manera también, yo le voy a complementar con esto, lo voy a complementar con aquello, listo. Entonces, para que por favor lo tengan bien presente. Bueno, no sé si hayan más preguntas o ya podamos dejar hasta ahí. Luz Irene levantó la mano. A ver, cuéntanos, te escuchamos. ¿Hay necesidad de registrar la asistencia o no es necesario? No, después les pasamos una hojita en físico para la asistencia. Bueno, en la les pasamos, Martica, me acuerdo de pasarles una hojita para la asistencia a la asesoría, pero pues la registramos en físico. Listo, mi profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, mis amores, pues
creo que no es más, entonces las dejo. Me despido dándole las gracias por su tiempo, por su atención, a la profe Marta por estar aquí con nosotros y cualquier cosa, como les decía, pues estamos para escucharlas, para apoyarlas, para ayudarlas pues en este proceso que ustedes están iniciando. Listo, profe, muchas gracias, Dios la bendiga. Bueno, amén. Que descansen. Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias, feliz noche.